El increíble mundo de Gumball es una de las series animadas más prestigiosas de toda la historia, con una animación impecable y un desarrollo de personajes bastante potentes, con chistes interesantes. Pero ¿qué pasaría si les digo que en otra realidad, en otro universo, todo es más perturbador? Bienvenidos a ¿Qué pasaría si el increíble mundo de Gumball fuera una mentira? Gumball Walterson vivía en un mundo aparentemente normal para su ya acostumbrada vida. Su ciudad, Elmore, estaba llena de personajes extravagantes y situaciones absurdas que hacían cada día una experiencia única e inolvidable. Pero un día, algo cambió. Gumball comenzó a notar patrones extraños, pequeños detalles que lo hicieron notar lentamente otros aún más grandes, como si su vida estuviera atrapada dentro de un bucle, aunque pareciera que el único en notarlo era él, ya que su familia y sus amigos seguían con su vida de manera normal, sin problemas, sin objeciones. Fue allí, en su psicosis de analizar su entorno, cuando notó algo más, una presencia. Su hermano, Darwin, siempre estaba a su lado, en cada aventura, en cada risa y en cada desafío. Darwin estaba allí, pero Gumball comenzó a preguntarse por qué. ¿Por qué Darwin nunca se alejaba? ¿Por qué siempre estaba tan cerca? La monotonía de su entorno comenzó a pesar sobre él. Las mismas rutinas, los mismos lugares, las mismas caras. No fue hasta alejarse de Darwin cuando su mundo dio un giro, y es que al estar lejos de su espacio, el mundo se tornaba sin vida, en pausa, como si las personas a su alrededor no fueran más que marionetas esperando su regreso. Quienes lo seguían con la mirada y él se encontraba totalmente en pánico. Tenía miedo de lo que estaba sucediendo, no lo entendía, pero ahí llegaba Darwin y todo cobraba vida. Todo era tan extraño, no tenía sentido. Pero ya comenzando a sospechar de Darwin, no quiso decir nada ni argumentar. Todo se lo estaba dejando a él mismo, ya que no sabía si la locura estaba en su mente o en realidad algo estaba sucediendo. Y un día, siguiendo su intuición, Gumball decidió investigar bajo todo pronóstico y algo más de lo que ya sabía, ya que de forma compulsiva en ese momento comenzaron a llegar aventuras a su puerta, desafíos, juegos y alabanzas con la intención aparente de distraerlo. En eso Gumball intentó perseguir a Darwin en uno de esos momentos en los que no estaba, siguiéndolo de manera cautelosa, notando algo que lo dejó boquiabierto. En un instante Darwin abrió el mundo y desapareció. Ya no estaba en otro lugar, no lo sabía, pero en ese instante, cuando quiso pensar o actuar, de la nada salió Darwin de nuevo. Algo no estaba nada bien, todo estaba de cabeza, o estaba en su cabeza. Así que se propuso a buscar algo más allá, algo que no veía a simple vista, que no estaba notando. Toda su vida parecía normal, todas las personas actuaban de la misma manera en la que siempre habían actuado. Tal vez Gumball estaba mal, tal vez todo estaba en su cabeza, pero en ese momento de cuestionarse, fue cuando vio más allá de sus ojos, cuando vio más allá de su vista cotidiana y notó una puerta extraña en su casa, una que nunca había visto, una que no había notado. Y al notar la peculiar puerta morada, su familia sorpresivamente se acercó a él en un círculo, pero sin Darwin. En este momento ya su familia se tornaba extraña, ya no eran los mismos, se veían complicados. Gumball no podía entender lo que sucedía y su familia no decía absolutamente nada, solo lo observaban con una mirada vacía. Antes de cruzar la puerta, su hermano apareció para suplicarle no cruzar. No pases, le advirtió, no estás listo para la verdad. Pero Gumball no podía detenerse, así que empujó la puerta y entró a una habitación totalmente oscura. Allí, frente a él, estaba Darwin, pero no era el Darwin que conocía, era una versión distorsionada, con ojos llenos de una oscuridad infinita y una sonrisa invertida que transmitía miedo y melancolía. A su alrededor había muchos monitores que mostraban partes de su ciudad. ¿Qué es esto?, preguntó Gumball mientras su corazón latía con gran fulgor, impulsado por el miedo. Allí Darwin habló con una voz que parecía rasgar su alma. Todo esto es una ilusión, hermano. Elmore, tus amigos, incluso yo, estamos muertos. O al menos ellos, tú y yo. Eso era imparable. No pudimos hacer nada. Al final me convertí en esto. Pero tú... Este mundo es mi creación. Una prisión para ti. Te hice feliz, pero a costa de la verdad. Gumball, aturdido por todo esto, pregunta ¿por qué? Y allí Darwin le contesta: ¿Por
porque no quería que sufrieras. Yo solo quería hacerte feliz por toda la eternidad, seguir nuestras aventuras, darle vida a tu increíble mundo. Pero ahora exiges ver la realidad. Allí Darwin se disculpó y liberó a Gumball de la ilusión. Al ver el mundo real, Gumball quedó perturbado. Algo en la realidad lo dejó marcado en menos de un instante, solo notado en su rostro. Aquí solo vemos sus ojos de desesperación en segundos y las lágrimas que desbordan, culminando con los gritos de fondo de Gumball, pidiendo que lo regresen de nuevo a su increíble mundo. Hola amigos, espero les haya gustado esta historia, este fanfic y what if que creé yo y que las ilustraciones fueron de parte de Bapnades. No olviden seguirlo en Instagram y apoyarlo, y así lo veremos más a menudo aquí en el canal. No olviden darle like, suscribirse si no lo han hecho y dejar un comentario. Nos vemos en la próxima, cuídense mucho.